A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El Ecuador afronta una crisis integral en lo político, en lo social, en lo laboral, en lo que tiene que ver con aspectos que nos traen desastres naturales, y si a todo eso le sumamos la creciente inseguridad, la situación es francamente compleja. Esta noche el programa Poder Ciudadano tiene el honor de recibir al doctor Orlando Amores Terán, a quien luego de saludarle le pregunto cómo ve el doctor Terán desde la ciudadanía, desde ese liderazgo que ejerce en el centro del país. Él es un profesional en el derecho que vive en Santo Domingo de los Áchilas. ¿Cómo ve el doctor Amores Terán la situación actual del Ecuador? Buenas noches, Orlando. Buenas noches. Estamos en un túnel oscuro, un túnel pestilente, del cual solo saldremos cuando los ecuatorianos nos unamos a partir de entender en dónde nos encontramos. Si no partimos del hecho de que en el 2008 se instauró un narcoestado, no vamos a entender cómo resolver este problema. El tema es tan grave entonces. La crisis actual está absolutamente más afectada porque la inseguridad es lo que campea en el país. Ayer, a 3 cuadras de mi casa, en las puertas de la fiscalía, asesinaron con 10 tiros a un agente del orden, un agente antinarcóticos. Esto es tremendo, es tenaz. Hoy acaban a unos vecinos nuestros de entregarles sobres y dejaron uno en mi restaurante, no sé de qué sea, agarré un palo y lo lancé para la calle. Pero a los vecinos les dejaron sobres para establecer vacunas, un impuesto que no genera una multa, que no genera cárcel, sino bala y muerte. Estas son las circunstancias lacerantes por las que atraviesa el Ecuador. Y a esto hay que darle salida. Así es, y usted está hablando de un tema absolutamente importante y tiene que ver con la unidad desde la base social. Si es que no hay una unidad y si es que no se entiende que todo esto arranca desde el 2007, 2008 y los largos 10 años del nefasto correísmo, la situación no puede encontrar una salida. Aquí tenemos que desmontar la Constitución de Montecristi que tapizó, que provocó, que pavimentó las vías para la generación de facilidades, para el tránsito libre, en definitiva, del narcotráfico en el Ecuador. Orlando Amores Terán ha dicho una gran verdad. Si no entendemos que estamos ya en una línea de narcoestado, no podemos encontrar una salida luego de este negro túnel. Pero, ¿cuáles son, además de la unidad ciudadana, los elementos que tenemos los ecuatorianos que tomar en cuenta a la hora de encontrar estas salidas? En este momento
nos avecinamos al hartazgo de la politiquería. Nadie va a renunciar al derecho que debe tener de presentarse como candidato a presidente de la República o de presentarse como candidato a diputado. Y entonces ya tendremos 10, 12 candidatos a presidente de la República. ¿Qué debemos hacer nosotros los ciudadanos? Exigirles que todos esos candidatos a presidente, que todos esos candidatos a diputado incorporen en su plan de trabajo la obligatoriedad de, en los 10 primeros días de ejercicio de su mandato, disponer los presidentes de la República y propiciar los diputados la consulta popular con las preguntas que coincidencialmente con usted, doctor Gijón, las propusimos en el 2019 y que la Corte Constitucional, luego de haber destituido a los jueces constitucionales de bolsillo, la Corte Constitucional por unanimidad aceptó eliminar las funciones y las instituciones que instauraron el narcoestado en Montecristi en el 2008. Esto hay que empujar y hay que exigirles que lo incluyan en el plan de trabajo, porque caso contrario terminan siendo simples ofrecimientos de campaña que nosotros los ciudadanos no tenemos la capacidad de exigir, perurgir su cumplimiento porque no está en un plan. El momento en que está en el plan, si no lo cumplen, es causal de revocatoria del mandato. Así es, y el tema tiene que ver con un asunto de fondo que además ha sido presentado, ha sido estudiado por la Corte Constitucional y ha sido aprobado por ese organismo, de tal manera que aquí no estamos hablando de una aventura, se conoce exactamente hacia dónde va esta consulta popular y eso es absolutamente pertinente. Ahora bien, el tema de la dispersión de candidaturas, de partidos, de movimientos, está dentro precisamente de la arquitectura del correísmo, porque ellos al fraccionar a las organizaciones políticas aseguran que con un voto duro que no pasa de un 22% tienen la posibilidad de decir que han ganado una elección. Y si a eso sumamos la inseguridad de procesos electorales mañosos y opacos, la situación es muy grave en el Ecuador. Ahora bien, en la región, Macri acaba de dar una sorpresa en la línea de la unidad. Acaba de renunciar a una candidatura presidencial para buscar la posibilidad de unificarse y derrotar precisamente al populismo. Yo creo, Orlando, que en el Ecuador eso sí es factible. Si es que se hace un trabajo a nivel de base social, buscando unificar criterios, teniendo un solo criterio que es el amarillo, azul y rojo del Ecuador, buscando temas que nos puedan unir. El tema de la seguridad nos va a unir sin duda. El tema de la necesidad de mejorar los sistemas legislativos que abran las compuertas para empleo y trabajo nos pueden unir sin duda alguna. El tema del mejoramiento de la salud pública nos pueden unir sin lugar a dudas. El tema del mejoramiento de la calidad educativa nos puede unir. Yo creo que sí. ¿Qué es lo que hay que hacer desde la base social, doctor Amores, desde la base ciudadana para conseguir irradiar la suficiente fortaleza para lograr una unidad que enfrente con vigor a ese narcopopulismo? Yo allí soy pesimista, por lo que acabamos de ver doblemente en Quito, la ciudad de mayor ilustración del país, en dos posibilidades de lograr un candidato a alcalde en dos periodos electorales. En los dos se disolvió la unidad y en los dos se multiplicaron los deseos, las vanidades. Y mire usted quién ganó: el narcoterrorismo. ¿Y con cuánto ganó? Con máximo un 30%. El 70% dice no al narcoterrorismo, pero lo dice fraccionado en 70 candidaturas. Entonces tenemos cada uno 1%. Ellos tienen 20.
estacionarios. Y entonces siempre llegan por minoría. Es la dictadura de la minoría la que impone el narcoterrorismo, con su diseño de multiplicar los movimientos, destruir los partidos políticos. Hoy tenemos 298 organizaciones políticas. ¿Quién les para? Teóricamente tenemos la posibilidad de tener 298 candidatos a presidentes por derecho. Ellos van a decir, tengo derecho. Imagínense esto. ¿Por qué? Porque ellos entienden que al dividirnos, ellos mantienen una minoría compactada con la cual logran tomarse el poder. Siempre es por minoría que gana. Ganó Petro por minorías, ganó Lula por una minoría. Todo el mundo gana por minorías. La gran mayoría está en contra, pero está dividida. Por eso es que yo propongo, por eso es que nosotros proponemos desde la ciudadanía con nuestros orgánicos cívicos, ¿sí?, que todos se comprometan a incluir en el plan de trabajo. Así tenemos la garantía de que el que llega tiene que hacer lo que debe hacer. Entiendo. Le planteo la posibilidad de hacer un recorrido por la situación actual que está atravesando el Ecuador. Al momento de la grabación de esta entrevista, la Corte Constitucional no ha emitido un dictamen de aceptando de favorabilidad para el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Por eso le planteo la posibilidad de recorrer las dos alternativas. La primera, si la Corte Constitucional con una mayoría calificada, esto es 6 de sus 9 jueces constitucionales, dan el dictamen favorable de admisibilidad para que se inicie el juicio político en contra del presidente de la República, planteado bajo la disposición constitucional del artículo 129, numeral 2. La segunda alternativa, que la Corte Constitucional niegue ese pedido y pues presente un informe inadmitiéndolo. Y quizá hay una tercera que me permito incluirla, la posibilidad de que no existan los 6 votos para ninguna de estas dos decisiones concretas, de admitir o inadmitir el juicio. ¿Cuál es la lectura del doctor Orlando Amores Terán? El proceso llamado juicio político lo considero un mamotreto. Y a quien lo enjuician también lo considero otro mamotreto. Esta es una gran distracción del narcoterrorismo para encubrir, tapar el gigantesco fraude que hicieron en el Ecuador, entregando Guayas y Pichincha al narcoterrorismo. Averigüe usted quién va a ser el beneficiario de esa entrega gratuita, no por ganancia electoral, lo está diciendo Blasco Peña-Herrera. Hay fraude. Esa entrega, ¿a quién va a beneficiar en el 2025? Eso es todo. Y entonces nos han planteado un mamotreto contra otro mamotreto. En el caso de que la Corte Constitucional admita, entiendo yo que admite a trámite el pedido de la Asamblea y luego entran a resolver si ese pedido cubre requisitos legales constitucionales. No es que por la admisión ya procede el juicio. No, la admisión es del pedido, porque lo han hecho formalmente. La inadmisión del pedido también es una calificación previa de la formalidad en cuanto a presentación de la acción constitucional específica. Luego entran a resolver si es que admiten. Y si no admiten, ya no tienen por nada que resolver. Porque le dicen, vea, usted planteó mal, váyase. Esa es la inadmisión. La inadmisión corresponde, en definitiva, con una inadmisión se archive el proceso. La admisión, claro, o el informe
precisamente favorable para el inicio del juicio político, determina que todos los instrumentos enviados a la Corte Constitucional que hacen parte de ese juicio político van a la Asamblea Nacional. El CAL tiene que remitir a la Comisión de Fiscalización, donde se debe instrumentar el proceso en una primera instancia, donde se reciben las pruebas de cargo y de descargo. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay la posibilidad de que en ese instante el presidente de la República firme la muerte cruzada al amparo de la norma constitucional que establece precisamente la factibilidad en cualquier momento de hacerlo en los 3 primeros años, por supuesto, por 3 opciones que determina la propia norma constitucional. Ahí hay un entrampamiento, porque el presidente deberá argumentar por qué disuelve la Asamblea. Si disuelve la Asamblea el presidente y su argumento tiene que ver con que la Asamblea se ha arrogado atribuciones, ahí necesita la admisión de la Corte Constitucional. ¿Cómo no? A que califique esa argumentación del Ejecutivo. Así lo dice el artículo 148. Va a tener problemas, ¿no es cierto? Solo le quedan las 2 otras posibilidades. Y sobre esas 2 otras posibilidades es que el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional. No sé si lo haga. Ha demostrado que tiene un carácter enclenque. Ha demostrado que no tiene firmeza. Se ha farreado 2 años. Le dijimos, usted personalmente le entregó el dictamen 719-RC19, que le hubiera colocado en una situación importante, y en este instante, si hubiese hecho a tiempo una consulta con las preguntas ya aprobadas por la Corte Constitucional, estaríamos trabajando por su reelección. No estaríamos discutiendo si se va o no se va. Él es el responsable de lo que le está sucediendo. Solo él es su gran opositor. Su comportamiento torpe, su comportamiento vanidoso de no escuchar, su torpe y estúpida arrogancia le tiene en la situación en que está. Por eso es que yo no le doy tiempo a esto, no leo sobre este tema. Es un asunto inane para el país. Yo creo que debemos avanzar. Ojalá termine estos 2 años, porque yo prefiero que se quede la ineptitud en el mandato a que venga otro que posiblemente por su vinculación. ¿A quién le corresponde? Al doctor Borrero. ¿De dónde es el doctor Borrero? De la SUAY. Su inexperiencia política del doctor Borrero le puede hacer que regrese a ver a un coterráneo de él con experiencia reciente, que es este señor Serrano, lo cual sería catastrófico para el país, que Borrero le entregue a Serrano el país los últimos 2 años, o que lo desestabilicen a Borrero por la misma ineptitud del anterior y Saquicela sea el presidente de la República del Ecuador. ¡Atroz! ¡Atroz! Por esos escenarios yo no tomo en cuenta estas cosas. Todo lo contrario. A buscar mecanismos de solución. Todo lo contrario, doctor Amores. Esta situación es de tal naturaleza importante que los escenarios que usted está visualizando son los que precisamente ponen en jaque la estabilidad no solamente democrática del Ecuador, sino que abre, desde mi punto de vista, abre las compuertas para el retorno de la narcomafia populista, porque esto corresponde a una agenda de desestabilización. Yo comparto su criterio en el sentido de que lo que realmente le haría menor daño al Ecuador es lograr una estabilidad del actual gobernante. Todo lo demás estaría apuntando a abrir esas compuertas para el retorno del populismo.
Entonces, ¿cómo hacerlo cuando el país se encuentra en una situación de verdadera angustia al no saber si es que ese dictamen de admisibilidad da la oportunidad del juicio político? Si es que se abre ese juicio político, ahí no hay prueba que sirva. Hay una mayoría que ya tiene un pre-resultado definido. Entraría si es que no firma la muerte cruzada en aplicación precisamente del 148, pues el presidente de la República entraría prácticamente ya con una decisión previamente acordada. Entonces, frente a esa realidad, ¿qué hacer desde la ciudadanía, incluso para de alguna manera detener todo lo que significa la presión que hace uno de los que son los operadores de este retorno del narcopopulismo y que pretende ahora el calentamiento de calles con ponchos? Hay que exigirle al mandatario a que disuelva la Asamblea Nacional. Hay que exigirle que lo haga, vea, por dignidad. Debe responder, debe dejar de ser enclenque, debe dar respuestas, no debe preocuparse de él, ni de su imagen, ni de su retrato que va a colgar en Carondelet. Debe preocuparse del futuro del país por un momento siquiera, porque en estos 2 años de lo único que se ha preocupado es de fomentar recursos a la reserva monetaria del país para pagar las acreencias, uno de cuyos acreedores es el mismo, atroz. Y parece que solo está esperando que llegue el 2024, que es la fecha cuando se cumplen las acreencias y hay que pagarlas, para cobrar e irse. Atroz, es decepcionante, no tuvimos opción. Y yo siempre digo, gracias a Dios, porque yo creo en Dios, doctor Patricio Gijón, gracias a Dios que no le posesionaron en el 2017 a este sujeto, porque no habría estado preso Glass, no estaría Capaya preso, no estaría enjuiciado el mayor canalla, ladrón y antipatria de este país, no habría ninguno de esos procesos, porque ya le vemos su estructura moral. Déjeme gobernar, no me conflictúe, señor Balda, señor Villavicencio. Eso hubiera dicho. Y por lo tanto, no habría ningún proceso de esclarecimiento de esta banda criminal, porque fue una organización criminal que dudo mucho que haya ganado en el 2006, porque ellos trabajan con su software desde el 98, cuando los institutos de ciencias sociales e informáticas de Cuba hicieron presidente a Chávez, alterando la votación en Venezuela en el 98. Así es. Ahora bien, ¿cómo confiar en un sistema y en aparatos judiciales que están al sol que nace de la política? ¿Cómo confiar en una justicia que ha permitido con una facilidad extraordinaria la salida de personajes como Pablo Romero, que manejó la inteligencia desde el ángulo del interés de la narcomafia? ¿Cómo es posible entender que salga el propio Glass, que salga el ex secretario jurídico de la presidencia de ese entonces, Alexis Mera, que se hagan de la vista gorda y que fugue del país y que se encuentre ahora bajo el resguardo de Maduro en Venezuela la señora María de los Ángeles Duarte? ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Es que los aparatos de justicia ya comienzan a condicionar su conducta a las posibilidades de la apertura de los caminos para el regreso de la mafia correísta. Es de entender esto desde la estructura del narcoestado. El narcoestado somete a la población del Ecuador a una legislación que está orientada a apoyar el delito, a proteger el criminal, a anteponer los derechos humanos de ampones, de terroristas, por sobre el interés general de la sociedad ecuatoriana. Este es el sistema. Por lo tanto, los jueces lo que hacen es aplicar la ley y los fiscales lo que hacen es aplicar la ley. La ley tiene un diseño delincuencial, pro-delincuencial. No los estoy exculpando. No son angelitos, fueron puestos por Yal, fueron puestos por Mera.
saben lo que tienen que hacer. En cumplen consignas. suma, esto corresponde a la estructura montada en Montecristi y a la estructura constitucional y legal. Hay que desbaratarla. En el último minuto del programa Poder Ciudadano, agradeciendo la contribución del doctor Orlando Amores Terán, le dejo en libertad de expresar un criterio, un mensaje al Ecuador. El país vive el peor momento de la historia. Nunca hemos estado en la situación en la que nos encontramos. Y para buscar un derrotero, debemos todos entender que la estructura constitucional del Ecuador es la proclive a la inseguridad, al fraude electoral, es la proclive a la corrupción generalizada, es la que genera todas las calamidades por las cuales nosotros estamos atravesando en el país. Esa estructura perversa hay que desbaratarle. Y el modo de desbaratarla no es por constituyente. Van los mismos, pues. Van los Aquiselas, va Elisa, van los Andino. El modo de desbaratarle tampoco es cambiando la del 2008 por la del 98 a través de referéndum. Consultamos y nos ganan. Los animalistas, los pedófilos, el femimarxismo, nos ganan todos ellos, los afrodescendientes, los montubios, los proindígenas. ¿Por qué? Porque la del 98 no tiene los derechos y garantías que tiene la del 2008. La única forma de enderezar este país es preguntándole al pueblo ecuatoriano si desea desbaratar, eliminar, destruir las funciones y las instituciones que creó el narcoterrorismo en 2008 en Montecristi. Allá hay que ir, eso hay que exigir. Y por eso hay que exigirles que en el plan de trabajo todos los candidatos a presidente y diputados incluyan la propuesta de, en los 10 primeros días de ejercicio de su mandato, llamar a consulta popular con las preguntas que ya están aprobadas desde el 2019 por la Corte Constitucional. Agradezco la contribución del doctor Amores Terán. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30 y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.